Muy buenas noches, ¿cómo le va? Shalom a todos, bendiciones. Bueno, unos minutitos, apenitas pasados nada más, ya vamos a estar dando comienzo a el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que enseñó y lo que predicó Yeshua? ¿Cuál es el verdadero mensaje del Evangelio? Quiero avisar desde el inicio que todo lo que te enseñaron, que es el Evangelio, y que te dicen o te enseñan y te hacen creer que el Evangelio del reino refiere única, pura y exclusivamente a un mensaje diferente del que fue dado al principio, quiero decirte que es un error. ¿Sí? ¿Por qué te digo que es un error? Porque este sistema religioso actual se les ha hecho creer que el Evangelio comenzó después de la venida del Mesías Yeshua. Y esto no es así. El Evangelio empezó mucho antes. Y vamos a verlo y vamos a ver qué es lo que predicó Yeshua. ¿Sí? Según todo lo que dice la Escritura, no según lo que piensa Cristian, según lo que dice fulanito, según lo que determina, no sé, una denominación X. Vamos a ver lo que dice según la Escritura. Y sabe que nosotros todos los domingos nos vamos a tomar el trabajo de enseñar. Nosotros cuando predicamos enseñamos. No predicamos algo por sobre las cuestiones superficiales como todo el mundo. No damos un mensaje inflado. ¿Por qué? Eh, Porque no sirve para nada. Directamente, no sirve. No sirve, no lleva a ningún lado, no le da sustento a las personas. La gente sigue creyendo, sigue entendiendo. Eh, que tiene que ver a Dios como un sujeto que tiene que darles, que tiene que abastecerlo de todos los caprichitos que tengan, y el mensaje del Evangelio es totalmente diferente y nos enseña y nos habla de otra cosa, nos habla de algo mucho más profundo, de cosas realmente importantes, de cosas realmente interesantes que nos van a hacer nosotros entender qué predicó Yeshua. Y esto no es con el fin de que nadie nos crea a nosotros, sino con que busquen en la Escritura. Vamos a pasear por muchísimos textos, algunos te los vamos a leer, otros tantos te los vamos a dar para que vos los busques, para que vos te integres al estudio y para que vos empieces a tomar nota y a crecer un poquito, porque creyente que no crece, creyente que está muerto. Persona que dice tener la fe en el Dios de Israel, pero no vive lo que está escrito, es un creyente que está muerto, es un creyente que solo vive por cuestiones diarias o por algún que otro milagro esporádico y no por la verdad del reino o no por la verdad de las escrituras. Entonces, acá te vamos a enseñar a vivir por la verdad de las escrituras. Como dije en el video de hoy a la mañana, nosotros no te vamos a suavizar el mensaje ni te vamos a dar palmaditas y vamos a empezar a dar grititos y a chiflar pensando que porque remolineamos más fuerte la bendición cae, sino que te vamos a enseñar el principio claro de las escrituras y el principio que te lleva a Dios. No hay otra forma de llegar a la verdad del Eterno si no conocemos la pureza de las escrituras. Shalom a todos, un saludo grandote a todos los que se van conectando en esta cuenta del Homer que empezó ya eh, en el día de ayer. Ya estamos por el segundo día de la cuenta del Homer, así que felices. En nuestro perfil tenés el estudio sobre qué es cada día y cómo se cuenta hasta llegar a Shavuot, que es la fiesta llamada de Pentecostés, pero es la fiesta de las cosechas o la fiesta de las semanas. Y la cuenta del Homer es la cuenta de cada gavilla que se llevaba el sacerdote el primer día del conteo para que el sumo sacerdote lo presentara en el templo. Es una representación simbólica y es el día en el que Mesías Yeshua resucita. Él es el Bikurim, ¿sí? Él es el Bikurim, él es la primicia, él es la primicia de la salvación. En Bikurim, el Mesías Yeshua asciende a los cielos. En Bikurim, en la fiesta de Bikurim, es que él, asciende a los cielos. Él resucita, no asciende a los cielos. Él asciende a los cielos 40 días después. Pero quiero que lo entiendan porque es muy importante saberlo. Ya vamos a estar hablando acerca de eso en la próxima semana. Vamos a estar enseñando acerca de todo esto y enseñándote a entender cómo fue y qué es cuál es el concepto de
duelo dentro del pueblo de Israel para que entiendas por qué estuvo 3 días también, más allá de que era una profecía, por qué se fue Miriam al sepulcro, por qué hacían eso y todo lo demás. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Bien, vamos a comenzar. Evangelio, ya le hemos dicho, no sé, chicos, los que estudian con nosotros, miles de veces hemos explicado que evangelio no es ninguna palabra nueva. Evangelio viene literalmente de la palabra hebrea besorá, que quiere decir buenas nuevas. El concepto de buena nueva es el concepto no de un mensaje diferente que anule lo anterior, sino que habla de un mensaje que viene en medio de un tiempo de desesperación a traer una buena noticia. ¿Sí? En medio de un conflicto o en medio de una crisis, puede llamarse crisis espiritual, crisis humanitaria, crisis existencial, alguien viene y te trae una besora, te trae una buena noticia. Esa buena noticia se traduce en el griego de besora a evangelio o evangelio. La realidad es que no es algo nuevo, no es una palabra nueva, ni cambia, shalom, shalom, ¿cómo están? Buenas noches, ni cambia absolutamente nada de lo ya dicho, sino que la gente recibe un mensaje de una buena noticia en medio de una situación difícil. Eso se llama besora, eso se llama luego con la traducción griega evangelio, pero no es nada nuevo. Nada nuevo, grábatelo, no empezó con el Midrash del Nuevo Testamento. El Evangelio, la buena nueva, se enseñó siempre. La buena noticia fue la que se le dio al pueblo de Israel en el desierto. De hecho, en el discurso de Esteban, en el libro de Hechos, ustedes van a ver qué dice, y aún el apóstol Pedro y Pablo en el capítulo 16 dice que esta es la buena noticia que se le dio a nuestros padres en el desierto. Esa promesa que se entrega a nuestros padres en el desierto está hablando del pueblo de Israel que después de Pesaj sale de la esclavitud de Egipto y va camino al desierto para encontrarse con la tierra prometida. A ese mensaje que se da en el desierto, shalom, shalom, un saludo a Perú. Ese mensaje que se da en el desierto se le llama besora. A ese llamado, a ese mensaje, a esa buena noticia se le llama besora. Lo que hoy conocemos como evangelio. Entonces, creer que este es un invento que vino por ahí y que salió nuevo porque justamente al Mesías Yeshua se le ocurrió cambiar todo lo que está escrito, es un error. Si nosotros creemos que Yeshua cambió algo de lo que está escrito, él hubiera sido un infractor de la Torá. Él nunca infringió Torá. Y si hubiera sido infractor de la Torá, no sería el verdadero Mesías. Tendríamos que estar esperando a otro. Entonces, como sabemos que es el verdadero Mesías porque enseñó y cumplió Torá, nosotros entendemos y sabemos que en ningún momento dio por anulado nada de lo que estaba escrito, sino que lo reafirmó, lo enseñó y le dio su verdadera aplicación en cada uno de nosotros. Y te voy a mostrar que toda la Tanaj, todo lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento, habla de la buena nueva y habla del Evangelio. Mira, ¿querés que te lo muestre? Pero tenés que anotar. Algunas cosas te voy a leer, otros textos te lo voy a pasar para que vos lo estudies, pues si no, estamos acá hasta las 4 de la mañana. Yo no tengo problema. El tema son ustedes que tienen familia y tienen cosas que hacer. Yo también tengo familia, pero te quiero decir, estaríamos hasta las 4 de la mañana. Miren, se los voy a leer así, despacito, despacito nada más, para que no golpee tan de golpe. Mira, vamos a empezar por, dame un segundito, vamos a empezar por acá. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Mirá lo que dice Isaías 52:7 y acompáñame a entender esto. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae besorá, evangelio, buena nueva. Cuán hermosos son los pies del que trae buena nueva, o sea, buena noticia, besorá, evangelio, del que proclama la paz, del que anuncia buenas
noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, escuchen, del que dice a Sión, tú Eloé reina, o sea, tu Dios reina. Vamos a seguir, no se vayan. No se vayan, esto va a estar buenísimo. Prepárate porque hoy... Mirá. Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23. Escuchen. El gran amor de Adonai nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana sus buenas nuevas se renuevan. Sus buenas nuevas, te estoy leyendo desde la versión textual del hebreo, la Tanaj. Cada mañana sus buenas nuevas, sus buenas noticias se renuevan. Muy grande su fidelidad. ¿Sí? Eso es Besorá, eso es buena nueva. Eso es un mensaje que trae buenas noticias. Te lo mostré en el Antiguo Testamento. Tengo muchos más, pero iríamos, no terminaríamos más. Hay muchísimos en el libro del profeta Ageo, en Malaquías, en Jeremías, en Ezequiel. Pero quiero darte algunos, un paneo bastante amplio para que vos entiendas que esto no es algo nuevo. Nosotros lo que tenemos que entender es que toda religión moderna se basó en el concepto de una religión primaria, una religión primitiva o una fe primitiva. El problema es que las religiones nuevas que vinieron después y los conceptos nuevos que vinieron después intentaron cambiar, intentaron modificar, intentaron romper el principio original de lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque el principio original de lo que estaba escrito te muestra cómo hacer las cosas adecuadamente. Pero cada religión, a medida que va pasando el tiempo, trató de acomodar o trató de modificar algo para adaptarlo a su concepto y a su conveniencia. No existe en toda la Torá, en toda la Tanaj, un concepto de religión, sino que existe un concepto de fe, de emuná, de obediencia, de una relación directa con un Dios todopoderoso, con sus líderes, con sus sumos sacerdotes, con sus rosh, con sus cabezas, que eran los que enseñaban, con los maestros, que eran los que determinaban, y todo eso se fue cumpliendo en la Escritura. Pero todo lo que se enseñó es lo que podemos entender como evangelio, es una buena noticia. Como te dije al principio, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, recibe la buena noticia de una salvación. Esa buena noticia de la salvación, ¿cuál era? Que la esclavitud ya no iba a estar más y que automáticamente pasaban a caminar un tiempo por el desierto para llegar a una tierra prometida. Eso se llama evangelio, eso es Besorá, eso es buena nueva. No existe otra cosa. Y creer que predicar el evangelio, como dicen muchos hoy, que se llenan la boca con corbata y saquito detrás de un púlpito tratando de decir que están predicando el mensaje del evangelio de la salvación y lo único que predican son doctrinas que invalidan el primer principio, que invalidan la base original del mensaje de la Besorá, piensan que están predicando el evangelio porque piensan que están predicando algo nuevo. La realidad es que Yeshua nunca vino a predicar algo nuevo. Yeshua jamás enseñó algo nuevo y te lo puedo demostrar. Si te dan las manos para escribir en un ratito, en menos de una hora, no sé, cantidad de textos. Repito, algunos te los voy a leer, otros los vas a buscar vos, porque necesitamos entender. Pero esto se viene escuchando de que Yeshua quebrantó el Shabbat, de que Yeshua enseñó a no cumplir con la Torá, de que Yeshua hizo esto. O sea, a ver, el Shabbat es un mandamiento perpetuo. Y Yeshua dijo, yo no vine a abolir la escritura, no vine a abolir la Torá, sino que vine a que la Torá se cumpla. Y Él no la cumplió por vos. Él te enseñó a dar el verdadero cumplimiento, te enseñó cómo vos y yo la tenemos que cumplir. Mirá, para que vos entiendas que es un mandamiento perpetuo y que jamás lo quebrantaría, porque si lo quebranta, obviamente no califica como Mesías, estaríamos creyendo en un falso Mesías, te voy a dar los textos. Querés anotártelo, pero prométeme que lo vas a estudiar por lo menos. Éxodo 28, Génesis 2, 2 y 3, ¿sí? Éxodo 20, 10, Levítico 23, 3, Éxodo 35, 2. Igual esto queda grabado, podés repasarlo después. O sea, el Mesías Yeshua enseñó claramente que nada está cancelado. Esto lo dice Mateo 5, del 17 al 19. Miren que yo no he venido a abolir nada, sino que vine a que todo tenga su cumplimiento, a que todo tenga su finalidad, a que todo sea aplicado como se tiene que aplicar. Así que anímate a compartir este live porque vamos a aprender muchísimo. Hay muchos textos, repito, algunos te los voy a leer, otros no. Otros los vas a estudiar vos.
Entonces, Él no vino a quebrantar, Él vino a dar el mensaje del Evangelio. El Evangelio de salvación, y acá vamos a entrar en un dilema, el Evangelio de salvación no es otra cosa más que todo lo que ya está escrito, es la confirmación. Mirá, tenés que entender algo. Ningún profeta te puede cambiar jamás el mensaje original de lo que ya fue escrito. Todos estos que hay hoy que son profetas, la Biblia dice en el libro de Éxodo, y más puntualmente en Deuteronomio lo avala y lo termina de clarificar, tiene que ser evaluado según la Torá. Si no cumple con los requisitos de la Torá, no puede ser llamado profeta. Un profeta te viene a retraer, o sea, te viene a hacer retornar a la verdad que ya está escrita, a ponerte en la posición y en el camino que es el correcto. No te puede venir a traer un mensaje nuevo. No te puede venir a decir mañana vas a ir. Es como que uno me dijo a mí hace un montón de tiempo, te veo con pelo largo, negro. Primero, no tengo pelo negro. Y segundo, lo que menos tengo es pelo largo. Entonces, esa profecía, ¿en qué está basada? Está basada por ahí en el deseo de que esa persona, de que yo tenga pelo. Pero lamentablemente no puedo tener pelo si Dios no me lo da. ¿Sí? Entonces, hay que saber entender que las profecías tienen que ir de la mano con el principio de las escrituras. ¿Sí? Entonces, toda la escritura que nosotros conocemos como Tanaj, como Torah, como profetas, como escritos, o sea, Nevín, Ketubín y todo lo demás, tiene el contexto de un mensaje nuevo, de una buena nueva. Cuando dice que se le va a predicar a las naciones en el libro del profeta Isaías y en el libro del profeta Jeremías, habla de que se le va a predicar a las naciones, lo que está diciendo es, se les va a dar una buena noticia a todas las naciones. ¿Esa buena noticia cuál es? Besorá, conocemos como evangelio en la traducción, que es la buena noticia de la salvación. O sea, la salvación dada a los gentiles también, como dice el apóstol Pablo, no solo para Judá, sino también para toda la casa de Israel, esparcida y diseminada, ¿sí?, por todo el mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Yeshua vino a enseñar Torah. Él no vino a quebrantar absolutamente nada, no vino a romper absolutamente nada, no vino a quitar absolutamente nada. Nunca enseñó algo diferente a lo que está escrito. Esto, miren, en San Juan, o el libro de Juan, de verdad, pues San Juan, eso no lo inventaron, se lo pusieron porque quisieron. Juan capítulo 12, verso 47 al 50, el Mesías dice que él no vino a hablar nada nuevo, que él vino a hablar lo que de hecho el Padre le mandó a hablar. De hecho, el mismo Mesías Yeshua dice literalmente que la Torá y los profetas hablaban de él, anunciaban la buena nueva, anunciaban el mensaje de este evangelio que era él, el que venía a traer salvación, el que venía a propiciar la apertura a que los gentiles también conozcan al Dios de Israel, que también tengan esa salvación. Entonces, pensar que vino a cambiar alguna cosa es, la verdad que es pura mentira. Si a vos te enseñan que él vino a traer un mensaje nuevo, diferente al que ya fue dado, te está mintiendo. Yo que vos salgo corriendo, de verdad te lo digo. La primera entidad, o sea, la primera función del Mashiach no fue juzgar, sino enseñar. En su venida, cuando él vuelva, ahí sí va a juzgar. Pero en el inicio, él comienza a enseñar. ¿Qué comienza a enseñar cuando vino por primera vez? Vino a enseñar lo que nosotros tenemos que hacer, las cosas que nosotros tenemos que hacer y cómo todo el mundo a partir de ahora va a poder guardar los principios del Eterno para ser parte de esa salvación. Por eso dice, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No voy a ponerme a explicar de vuelta, buscar los videos que está, por qué se dividió el reino, qué representa la casa de Israel y qué representa la casa de Judá, los hermanos mayores. Eso está en la parábola del hijo pródigo. No habla de la ovejita que se fue a la iglesia y después volvió. Habla de Judá y habla de cómo la casa de Israel va a volver un día y el Eterno lo va a recibir. Bueno, ese es el mensaje de la Besora, ese es el mensaje del Evangelio. ¿Se entendió? Estoy muy rápido. ¿Quieren que vaya más lento? Voy más lento. Me lo dicen y yo lo hago. Entonces, él cumplió todo lo que establece la Torá. ¿Qué establece la Torá? La Torá establece en Levítico 23:3 que se debe guardar todas las cosas que el Eterno ha demandado que tiene que guardar cada uno de los que son su pueblo. Isaías 56:2 habla de que hay que cumplir con los mandamientos del Eterno, habla de Shabbat. Isaías 58:13, Isaías 58:14, Isaías 56:2, ¿sí? Tuvo enfrentamientos con los fariseos
por las reglas impuestas por encima del mandamiento de la Torá. Recuerden que ellos ponían tradición de hombre, mandamiento de hombre, obras de ley, como Pablo los subraya bien fuerte y dice obras de ley. Las obras de ley son mandamientos de hombre, son agregados a lo que ya está escrito. Y esto es muy común hoy. El sistema religioso actual automáticamente hace eso. Automáticamente pone sobre el mandamiento algo que el mandamiento no dice o trata de eliminar el mandamiento para poner su regla. Eso es lo que conocemos como dogma. ¿Qué es un dogma? Un dogma es un pensamiento, una acción, una formulación de creencia que está por encima de lo que realmente está escrito. Y creer que eso que está por encima de lo que está escrito, que es voluntad de hombre y es un principio de hombre, tiene más validez que la propia escritura. Eso es un dogma de fe, eso es un dogma religioso. Eso es lo que se entiende como un dogma religioso. Entonces, Yeshua vino y atacó eso, atacó los mandamientos de hombre, la tradición de los ancianos, las obras de la ley. O sea, atacó los principios que se querían poner por encima del mandamiento. Lo que hoy conocemos como dogma de fe. ¿Qué es lo que pasa en el sistema religioso actual? Ponen como mayor el dogma antes que la propia escritura. Y te dicen que si vos guardás Torah te volviste judío. Perdóname, la escritura no te dice que te volvés judío. La escritura te dice que estás obedeciendo al Mesías. Si él enseñó y cumplió Torah, ¿por qué le es tan difícil al seguidor de Yeshua cumplir Torah? Sacan de contexto a Pablo, anulan a Pablo, destruyen a Pablo. Pobre Pablo, que si Pablo se pudiera levantar de la tumba, viene y no queda ninguno. Acá estamos todos colgados de un árbol. Porque Pablo, sinceramente, jamás anuló Torah y jamás dejó de enseñar Torah. Dijo, yo soy fariseo de fariseos, judío de judíos, en cuanto a la ley fariseo. Y habla claramente de que él enseñó. Es más, dice en el libro de Corintios, primera de Corintios, no recuerdo bien si el 11 o Gálatas, no recuerdo bien ahora, discúlpenme, no me recuerdo mucho, pero en uno de los textos de Gálatas, bueno, por ahí está Walter, por ahí me ayuda, en uno de los textos de todas sus cartas, él dice, ¿por qué se me juzga por predicar la circuncisión? O sea, ¿qué está aplicando Pablo ahí? Está aplicando Torah. A Pablo se lo criticaba por predicar circuncisión. No, pero Pablo no predicaba circuncisión, porque Pablo no tenía la circuncisión. No, lo que está diciendo es que si vos estás circuncidado, pero no obedeces el mandamiento, ¿de qué te sirve estar circuncidado? Y si vos estás incircunciso, ¿sí? Y cumplís el mandamiento, pero a medias, ¿de qué te sirve ser incircunciso? Eso es lo que está explicando Pablo. No está diciendo que la circuncisión está anulada, pero eso es otro tema. Lo que yo quiero que se entienda es que Pablo enseñó Torah. Pablo predicaba buenas nuevas. Pablo predicaba el evangelio. El apóstol Pablo dice, si viene un ángel y les predica un evangelio diferente al que han conocido y que se les ha sido predicado desde el principio a cada uno de ustedes, sea para ustedes anatema. ¿A qué se refería? A que si alguno venía y quería cambiar las reglas, de que la Torah no, de que los mandamientos no, de que comer limpio no, de que guardar el Shabbat no, y de que todo lo que está escrito y todo lo que enseñó Yeshua es nada más que cambiar todo lo que ya el Eterno dijo del principio, no le crean. Fíjense que dice, hasta si un ángel viniera y les trayera una buena noticia, una besorá, un evangelio diferente al que han conocido, sea para ustedes anatema. ¿Qué pasa hoy? Hoy todo el mundo compra el evangelio mentiroso que hay. No se enojen, no empiecen a enojarse. No, tranquilo. Es una mentira lo que se enseñó. Pero la gente sale. La gente sale de la droga, la gente sale de la delincuencia. Sí sale. Pero ¿con qué se encuentra cuando sale? Sale porque se le dice que se le va a ayudar. Pero ¿con qué se encuentra cuando sale? ¿Qué es lo que pasa tiempo después cuando sale? Gálatas 5, gracias Walter. Gálatas 5, ahí Pablo dice, ¿por qué se me critica si predico la circuncisión entre ustedes? Entonces, a ver, eso para los que dicen que Pablo nunca predicó eso. Entonces, salen del problema. La gente sale, la gente va a buscar al sistema religioso una salida de su problema. Pero ¿con qué se encuentra después? ¿Cuál es el choque que tiene? ¿Cuál es el problema que tiene? Que lo que se enseña es superficial y lo que se enseña va desintonizado, o sea, está fuera de sintonía con lo que declara Dios. ¿Por qué? Porque amor es instruir, amor es enseñar, y hoy lo que menos se hace es enseñar. Hoy se enseña a cómo obtener cosas sin cumplir la regla que te lleva a alcanzar la bendición. En Josué, Gálatas 5:11, gracias Gaby,
En Josué, por ejemplo, a Josué cuando le dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, antes de decirle que todo eso lindo que nos gusta a nosotros, que seremos prosperados en todo lo que hagamos, sí, y que todo lo que hagamos nos saldrá bien, o sea, todo eso nos encanta. Pero ¿qué dice antes? Un versículo anterior, ¿qué dice? Si andás conforme a lo que te enseñó mi siervo Moisés, si cumplís y guardás, si lo das a conocer, si lo mantenés, vas a hacer prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. O sea, es chiste. Me estás queriendo, o sea, te gusta la promesa, pero no te gusta la obediencia. Y el Eterno, el Eterno lo que nos propone es entender cuál es el principio para llegar a la obediencia. Si yo leo el libro de Éxodo, yo me encuentro con las bendiciones, y en Deuteronomio lo reafirma, las bendiciones, las bendiciones a la obediencia y la maldición de la desobediencia. Te dice, pongo dos cosas delante tuyo, bendición y maldición, vos elegí. O sea, vos te vas a tener que hacer responsable de que hay una sentencia para el desobediente y que hay una oportunidad para el obediente. Bueno, todo eso es buena nueva. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es que el Evangelio Dios te ama, no importa si eres pecador, levántate, ven con nosotros. Dios te va a amar igual, aunque te equivoques todos los días. Sí, Dios te ama, pero te da el sistema. Saludos, Luisito. Él te da bendiciones, Él te levanta, Él te restaura, pero mi negro, mi querido, mi corazón, mi cosa bonita, mi chiquito, mi bebé de papá, escúchame. Él te muestra por qué camino tenés que andar. Si vos insistís en permanecer en el camino equivocado, dice el apóstol Pablo, ya no queda más remisión de pecado, porque ya lo estás haciendo con la conciencia y el entendimiento de que estás repitiendo una acción o una actitud o una forma de vida conociendo que no la tenés que llevar de esa manera. Porque recordad que pecado, según primera de Juan capítulo 3, pecado es infracción de la ley. Y si pecado es infracción de la ley, y vos negás la ley y decís que no la tenés que guardar, vos estás viviendo en pecado conscientemente de que estás viviendo en pecado. Y si estás viviendo en pecado, consciente de que estás viviendo en pecado porque estás infraccionando la ley, te vas a tener que hacer cargo de tu vida. No le podés echar la culpa a nadie, ¿eh? Pero yo recibo bendiciones igual. Bueno, recordemos que el apóstol Pablo dice que Satanás se viste como ángel de luz y engaña aún a los escogidos y hace milagros y pone delante de los ojos de la gente un montón de cosas, pero eso no quiere decir que viene de Dios. De hecho, el Mesías Yeshua, en la fiesta de las bodas, dice que va, le golpean la puerta, maestro, maestro, yo en tu nombre eché fuera demonios, yo en tu nombre hablé lenguas, yo en tu nombre prediqué, yo en tu nombre hice milagros. Y el dueño de casa, el padre el de la boda, el jefe, el rey, le dice, nunca lo conocí, anomos. Anomos quiere decir sin ley. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Cuando me hablan de que están dando el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no negocia la Tanaj, no negocia los principios del Eterno, no negocia la Torá, no negocia los profetas y no negocia el mensaje de los escritos. No negocia absolutamente nada que anule o impida el cumplimiento de lo que está escrito. Yeshua rechazaba, por ejemplo, lo que rechazaba era el mandamiento que habían puesto sobre el pueblo, los fariseos, y le ponían cargas sobre la gente, ¿sí? Les hacían llevar, dice, ustedes les hacen llevar peso. Bueno, eso es lo que atacaba, no atacaba la Torá, atacaba el mandamiento de hombre que estaba por encima del mandamiento, atacaba los takanot, atacaba aquellas cosas que eran dogma, que eran imposiciones humanas. Esto lo vamos a ver, mirá, Mateo 23:4, Marcos 7:9, Marcos 7:13, Lucas 12:1. En esos textos, en Mateo 23:4, en Marcos 7:9, Marcos 7:13 y Lucas 12:1, vas a encontrar lo que te estoy diciendo. Los fariseos tenían ese concepto, los fariseos se iban por las ramas y Yeshua lo que invalidaba eran esos mandamientos que venían siendo literalmente
Doctrina de hombres. ¿Sí? Vamos a ver algunas cositas más. Quiero mostrarte algunos textos más porque a mí me preocupa cuando discuten de que el Evangelio es otra cosa, no sé qué. Se inventó algo por ahí, que vino alguien o que Yeshua dijo, "Ay, vamos, hoy me levanté con ganas de inventar algo nuevo", y inventó algo totalmente distinto. Entonces, eh, yo sé que me van a salir con el párrafo de que Yeshua arrancó espigas en Shabbat. Ay, a ver, corazón, 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 corazón. Yeshua no arrancó espigas en Shabbat, los discípulos no arrancaron espigas en Shabbat. Te voy a contar qué pasó. ¿Me dejan que se los cuente? ¿Quieren aprender? Les voy a contar qué pasó ahí. Dice que ellos se dirigían a Jerusalén. Y mientras se dirigían camino a Jerusalén, ¿por qué se dirigían camino a Jerusalén? Porque estaba por ser Shabbat. Estaban camino a la ciudad porque a la caída del sol comenzaba el Shabbat. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, iba caminando a la ciudad porque estaba por comenzar el Shabbat a la caída del sol. En el camino se encuentran con el sembrado. Los discípulos tenían hambre. Entonces los discípulos comienzan a arrancar espigas con la mano y las comienzan a frotar en la mano y se comían los granitos de trigo de ese sembrado. ¿Cuál es el problema? Bajo la lógica de los fariseos, bajo el sistema de creencia que había establecido el fariseísmo, ellos entendían que los discípulos estaban trabajando porque estaban arrancando espigas. ¿Por qué? Porque ellos habían establecido un principio que lo podés encontrar en la Mishnah. La Mishnah es un libro de jurisprudencia, de aplicación de mandamientos según los fariseos, según el Beidín. Y en el capítulo 12, párrafo 2 de la Mishnah, se considera que ellos habían impuesto esta ley. Vos en Shabbat no podés hacer intercambio de plata. Vos no podés comerciar. ¿Sí? Recuerden que Nehemías, cuando establece la reconstrucción de Jerusalén, dice que cierren las puertas en Shabbat para que los que vienen con carros, eran unas camillas de tronco en las que cargaban atrás cosas, para que no entren con eso, para que no entren con nada. Por eso las puertas de la ciudad se cerraban y quedaba una puertita chiquita donde no podía pasar el camello. De ahí viene, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja. Esa puerta chiquita se llamaba ojo de aguja, porque los camellos no pasaban, porque era más alta. Entonces pasaba la persona sola. ¿Para qué se hacía esto? Para que las personas no entraran con la carga, para que no entraran ni con animales de carga, ni con camellos, ni con carros que trajeran carga. ¿Por qué? Porque era Shabbat. Entonces, a la hora de Shabbat, se cerraba la puerta de la ciudad, se dejaba el ojo de aguja, ¿sí? Para que solo entrara la persona a la ciudad, se cerrara la puerta y la persona guardara el Shabbat. Lo que vos no podías hacer era todo trabajo que requiere esfuerzo laboral, todo lo que representara que vos trabajaras hicieras algo para ganancia, para algo personal. Ese día se tenía que apartar para el Eterno, para concentrarse en él. Ese es el concepto de Shabbat. ¿Qué habían dicho los fariseos? Que cualquiera que talara, cortara, que podara, o que arrancara una espiga o lo que sea, estaba trabajando. La realidad es que eso no era trabajo. Y te voy a explicar por qué además no era trabajo. Te voy a explicar por qué además no era trabajo. Ellos estaban llegando a la ciudad porque estaba por ser Shabbat a la caída del sol. ¿Qué habían establecido los fariseos como normativa aún hasta el día de hoy? Que el viernes a la mañana, desde el jueves a la tarde hasta el viernes a la tarde, que era el día de preparación donde la gente compraba, ¿sí? Recordad que no podés intercambiar dinero, compraba, se abastecía para el Shabbat. Ellos, los fariseos, habían establecido que esa era una parte del Shabbat.
y que la ley se tenía que cumplir, esa ley que ellos habían impuesto se tenía que cumplir aún en el día de preparación. Por eso van y le dicen al Mesías, tus discípulos quebrantaron el Shabbat. Y él le dice, ¿cómo van a quebrantar el Shabbat si todavía no es Shabbat? ¿En qué parte lo quebrantan? Entonces pone el ejemplo de 1 Samuel 21:6, donde David entra al templo, perdón, no al templo, sino al lugar de adoración y toma los panes de la proposición, los panes sin levadura que estaban, los panes hacimos que estaban hechos y estaban puestos para el culto al Eterno. Dice que David los toma y come esos panes. Bien. No entienden el concepto. David, los panes que toma, no son los que fueron recién puestos en la presencia del Eterno. No fueron los 12 panes que estaban en la presencia del Eterno hechos nuevos. Lo que David toma son los panes que recambiaron. O sea, los panes que sacaron son los panes que toma David. David no tomó los que estaban en el altar. David tomó los panes que se habían retirado del altar. Y eso es lo que comió. Y vos me dirás, pero él habla de que los sacerdotes no quebrantan el Shabbat. Y no, porque los sacerdotes trabajaban en el santuario y los únicos que estaban exentos de toda labor, que podían efectuar todo tipo de labor, eran los sacerdotes, porque recordad que en el Beit HaMikdash, en el templo o en el Mishkan, el tabernáculo, las 24 horas se servía al Eterno, o sea, constantemente estaban al servicio del Eterno. Entonces, los sumos sacerdotes estaban exentos de que no trabajaran. Ellos tenían que trabajar porque oficiaban delante del Eterno todo el tiempo en el templo. Estas son varias cosas, podemos ir por más. Pero Yeshua jamás quebrantó la Torá. Y Yeshua predicó el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino consiste no en comida ni bebida, sino en el poder de Dios. Ahora, esto no quiere decir que tenés que comer de todo. Lo que está diciendo es que no consiste en cuestiones temporales, consiste en cuestiones eternas, en cuestiones propias, eternas, cuestiones de bendición, cuestiones importantes para nuestra vida. ¿Se entendió? ¿Sí? Espero que sí. Quiero ir rapidito porque hay mucho, tengo mucho texto y no quiero atorarlos con los textos. Entonces, el Mesías siempre cumplió Torá y ese es el verdadero mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo, vamos a Pedro. Cuando Pedro en el libro de los Hechos habla luego de que en Shavuot recibieran el soplo de santidad y pudieran expresarse en lenguas que la gente que venía de otras tierras entendiera, que hablaban en su propio idioma, después de que sucede eso, Pedro empieza a dar un discurso. Y en el discurso que empieza a dar Pedro, Pedro empieza a relatar de dónde nace el Evangelio. Y en su discurso, lo puede ver en Hechos 2 y Hechos 3, en su discurso Pedro comienza a mostrar y comienza a explicar y comienza a profundizar, diciendo que esta es la buena noticia que le fue predicada a nuestros padres en el desierto. O sea, el cumplimiento de esa liberación y el cumplimiento de esa salvación, el cumplimiento más extendido de esa oportunidad de libertad de la esclavitud que se había predicado en el monte Sinaí y que se había entregado en tablas escritas, hoy, como dice la profecía, está en nuestros corazones y es lo que vino a reafirmar Yeshua para llevarnos a una salvación tan grande. Porque cuando a mí me dicen, yo creo en el Evangelio de salvación, ¿salvación de qué? Cuando vos le preguntas, ¿de qué te salva Yeshua? No saben responder porque no entienden el concepto. ¿De qué te salva Yeshua? A ver, ¿de qué te salva? Te salva del pecado. No. Te salva de la condenación, o sea, de la sentencia de muerte. ¿Cuál es esa sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros? Lo dice Pablo en el libro de Romanos.
nosotros teníamos una sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Adonai es vida en el Mesías. El acta de los decretos, que todo el mundo se llena la boca, ¡ay, el acta de los decretos! El Mesías Yeshua clavó en la cruz el acta de los decretos, clavó la ley. No, a ver, tenés que entender acta de los decretos. Si te dice Torá o ley, es una cosa, pero si te dice acta de los decretos, el acta de los decretos era la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros. Era la sentencia de muerte lo que clava en el madero, no clava la ley. Porque recordá que pecado es infracción de la ley. ¿Cómo va a clavar la ley? Lo que clava es el acta de los decretos, la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros. Eso es lo que está clavado en la cruz, en el madero en realidad. Es la sentencia de muerte. Esa sentencia de muerte nos entregaba a nosotros al juicio del Eterno, o sea, a la ira de Dios que está profetizada en el libro de Isaías. En el mismo texto que el Mesías anuncia las buenas nuevas, ese mismo texto dice, siguiente a donde Yeshua corta el texto y no lee la parte donde dice, antes que venga el día de la ira de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué corta lo que estaba leyendo ahí? Porque el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia, era que se abría una oportunidad de salir de la esclavitud, de salir de la sentencia de muerte y de volver a encaminarse al Eterno. ¿Para librarte de qué? De ese decreto que pesaba sobre nosotros, que era la ira de Dios, la ira venidera, el juicio a las naciones, el juicio final. Si ustedes leen Hebreos, gracias Walter, capítulo 10 del 26 al 31, ahí se los dice. Entonces, como Yeshua te iba a dar un mensaje llamado Evangelio diferente a lo que ya estaba escrito. De ninguna manera podía pasar eso. De ninguna manera Yeshua podría haber hecho eso. Y este es un llamado de atención a los líderes religiosos. Yo me estoy ganando enemigo por todos lados, pero no me importa. Pues me hago cargo yo de lo que creo y lo que digo. Y lo voy a sostener. Con mi vida lo voy a sostener, no me preocupa. De verdad, el sistema religioso actual tiene que empezar a hacer un poquito de mea culpa, tiene que empezar a ser un poquito más humilde. Y de decirle a la gente la verdad. Porque los están llevando a un final. Están pisoteando el sacrificio del Mesías. Guardar Torah no es pisotear el sacrificio del Mesías. Pisotear el sacrificio del Mesías es lo que hacen ustedes. Que toman la gracia como habilitación para hacer lo que quieren y pensar que pueden cambiar hasta los tiempos y la ley. Y Daniel capítulo 9 dice que el que cambia los tiempos y la ley es el anti-Mesías. Entonces, si ustedes creen en un Yeshua, en un Jesús, que vino a anular la ley, que vino a transgredir la ley y que enseñó a transgredir la ley, que te comas el chanchito con papas fritas y que hagas todo tipo de desastres con tu vida, que no guardes los mandamientos, que hagas lo que quieras, que solo guardes 6, 7, 10, 9, perdón, en vez y anules el Shabbat. Si vos crees que Yeshua te vino a enseñar eso, y vos crees que el Jesús que vos crees anuló todos los mandamientos y trajo mandamientos nuevos, el Jesús en el que vos crees es un anti-Mesías. Porque el Yeshua que yo leo en la Escritura, el Yeshua que está determinado y que está descrito en el Midrash del Nuevo Testamento, en cada Midrash que establecieron los evangelistas y en cada carta que se convirtió en Midrash, en explicación, tanto del apóstol Pablo como Pedro, me enseñan a un Mesías que cumplió y enseñó Torah. En un Mesías que dio el verdadero mensaje del Evangelio. Porque, repito, Daniel capítulo 9 te enseña que el que viene a cambiar los tiempos y la ley es el anti-Mesías, el anticristo, como lo llaman. Entonces, si vos crees en un Jesús que vino a cambiar los tiempos y la ley, te tenés que replantear si estás creyendo en el Jesús de la Biblia o estás creyendo en el Jesús que te propone el sistema anti-Mesías, que te dice que la ley ya no va más, que las fiestas del Eterno no va más, que le pongas las bolitas al arbolito de Navidad, que te comas un pan dulce el 25 de diciembre, que te comas un huevo de Pascua celebrando la resurrección de Cristo cuando no es la fecha,
¿sí? O sea, un huevo de Pascua que te lo pone un conejo. Un conejo te pone huevo ahora, una nueva. Y que vos te creas eso y que te comas la rosquita de Pascua con crema pastelera y con el huevo en el medio y vos te creas que estás celebrando algo. Ay, yo como pescado. Comés pescado, pero estás invalidando la Torá. O sea, cosas totalmente ilógicas. Si vos crees que ese es el verdadero mensaje del Evangelio, estás en problemas. Pero esto no es la culpa de ustedes, de los que escuchan, ni de los que siguen este tipo de personas. Esto es culpa de ustedes, los líderes, los que piensan que tienen que están creyendo en una doctrina que dice que Yeshua jamás cumplió los mandamientos. Ustedes son los responsables de la vida de la gente. Háganse cargo, porque enseñamos, y ahora lo voy a compartir escrito de vuelta, te lo voy a poner todo esto escrito de nuevo en el muro, no solo en el video, para que lo lean. Ustedes están enseñando un Mesías que infringió la ley. Y le están enseñando a la gente a infringir la ley. Come lo que quieras, viví como quieras. No guardes el Shabbat. El día del Señor es el domingo. El día del Señor lo impuso la Iglesia Católica. Tengo el video en mi muro, búscalo. Los curas mismos te lo dicen. Que ellos cambiaron las fechas de la Biblia. Porque para ellos es más importante su dogma. Y para los que enseñan que el Evangelio es algo totalmente diferente a lo que está escrito en la Torá y los profetas, vuélvanse de su error porque le están haciendo daño a la gente. Ustedes están llevando muchos a la maldición, a la perdición eterna. Replantéense seriamente en empezar a cumplir lo que está escrito. Y si no tienen la capacidad, de reaprender, tengan la humildad por lo menos de reconocer y buscar de alguien que les enseñe. Porque no sos menos si buscas a alguien que te enseñe. No sos menos. Al contrario. El último será el primero y el que se hace pequeño va a ser grande. Tengan la responsabilidad de darse cuenta que ustedes tienen gente a cargo. No son animalitos que no tienen conciencia, son personas. Dejen de inventarle que el Evangelio es algo distinto. Porque les puedo reafirmar con toda la escritura que ustedes les están mintiendo. Y ahora no les estoy hablando a las personas, estoy hablando a los líderes religiosos actuales. De un lado y del otro, ¿eh? A los que dicen que solo hay que cumplir con 7 leyes. Y se lo estoy diciendo a los que dicen que no hay que cumplir con ninguna ley. A los dos les estoy diciendo, ustedes son los culpables de la perdición de la gente. Porque están enseñando un evangelio que no es el que está escrito en la Biblia. Y porque están enseñando un principio de Torah que no existe en la Torah. Entonces háganse responsables y empiecen a mostrar qué es el Evangelio. Evangelio, buena noticia, Besorá. Buena noticia, Besorá. Buena noticia, Evangelio. La buena noticia es la que fue dada a nuestros padres en el desierto. Este es el Evangelio del reino. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero. Y a mí, dijo Yeshua, a quien has enviado. ¿Para qué? Para recomponer, para religar, para volver a unir al hombre con su creador. Ese es el mensaje del Evangelio. Evangelio no es predicar prosperidad. Evangelio no es que te llenen las iglesias y te dejen todo, no sé, hasta las casas arriba del púlpito. No, eso no es Evangelio, eso es mentira, eso es circo, eso es blasfemia, eso es ir en contra de la propia Escritura. El verdadero mensaje del Evangelio que te salva es el que te vuelve al Eterno y el que te hace uno con Adonai. Y Yeshua es el mediador de un nuevo pacto. ¿Sí? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Por qué se lo llama nuevo pacto? El apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice, este es el nuevo pacto en su sangre. Entiendan, en su sangre. El nuevo pacto es en su sangre. No es que cambió. No es que cambió. No es que el Antiguo Testamento no va más. El pacto en su sangre, porque es nuevo. El pacto en su sangre, el pacto en su sangre. Cuando había sangre, había confirmación de pacto. Lo que está diciendo, por eso dice, anula el anterior. ¿Por qué anula el anterior? Porque el anterior se tenía que hacer todos los días.
Escuchá, los Cohen Gadol, y termino con esto, los Cohen Gadol, los sumos sacerdotes, presentaban sacrificios todos los días. De tarde a tarde se presentaba un sacrificio diario por los pecados del pueblo, todos los días, todos los días, todos los días había sangre para reconfirmar el pacto, para que el pacto de salvación estuviera sobre el hombre, era todos los días. Pero Yeshua, una sola vez, por medio de el pacto en su sangre, estableció un sacrificio perpetuo, porque ya no es según el sacerdocio de Aarón, que era un sacerdocio limitado, porque los hombres morían, no tenían perpetuidad, sino que es un sacrificio que estaba según el orden de Melquisedec, que era un sacrificio eterno, un sumo sacerdocio eterno que perduraría en el tiempo. Por eso dice el profeta, habrá un día donde cesará los sacrificios diarios de tarde a tarde, profeta Jeremías, perdón. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua vino, el sacrificio diario cesó. Porque ahora hay un sacrificio, y Pablo continúa diciendo, porque es el sacrificio que hizo una vez y para siempre. Por eso es nuevo pacto en su sangre. No porque anula la Torá, sino que da por anulado el sacrificio ritual diario para presentarlo por perdón de pecados. Ahora ese sacrificio se anuló, se terminó porque tampoco hay templo, por lo tanto el sacrificio eterno de Yeshua es el que verdaderamente cuenta. Ese, señoras y señores, es el verdadero mensaje del Evangelio. Hablen la verdad, no le mientan más a la gente. Que Adonai los bendiga y los guarde. Nos vemos en estos días, en los videos y las enseñanzas que damos diariamente. Shalom a todos y bendiciones.